Parcial de Ciencia de los Materiales. Ejercicio número 1. Consigna. Explique solidificación de metales. ¿Cómo explicaría la solidificación heterogénea en comparación con la homogénea según el ángulo de contacto? Solidificación. Cuando se cuelan las aleaciones fundidas, se inicia la solidificación en las paredes del molde, a medida que se enfrían. La aleación no se solidifica en una temperatura determinada, sino que dentro de un rango o intervalo de temperaturas. Mientras la aleación se encuentra en este intervalo, tiene una forma pastosa que consisten en estructuras arborescentes llamadas dendritas, que son estructuras que tienen una forma parecida a las de árboles o de la de los pinos. El metal líquido que se encuentra entre medio de estas estructuras dendríticas finalmente se solidifica, formando una estructura completamente sólida que se denomina la estructura granular del sólido. La solidificación en general comienza cuando la aleación, al enfriarse, genera los embriones. Luego esos embriones se generan, al tener un tamaño suficiente, se forman los llamados núcleos. Luego esos núcleos siguen creciendo hasta que forman los granos. Luego, entre los diferentes granos, se encuentra lo que se llaman los límites de granos. Formación de los núcleos estables en metales líquidos. Los dos mecanismos principales por los que tiene lugar la nucleación de las partículas sólidas en un metal líquido son la nucleación homogénea y la nucleación heterogénea. La nucleación homogénea se considera, en primer lugar, porque es el caso más simple de nucleación que tiene lugar en el líquido fundido cuando el metal proporciona por sí mismo los átomos que se requieren para formar los núcleos. Si consideramos el caso de un metal puro que se está solidificando, cuando se enfría lo suficiente por debajo de su temperatura de equilibrio de solidificación, se crean muchos embriones homogéneos mediante el movimiento lento de los átomos que se van uniendo entre sí. La nucleación homogénea suele requerir de un nivel alto de subenfriamiento, que puede llegar a ser de varios cientos de grados para algunos metales. Para que un embrión se pueda transformar en un núcleo estable, debe alcanzar un tamaño crítico. ¿Qué es un embrión y qué es un núcleo? Una agrupación de átomos enlazados entre sí con un tamaño menor al tamaño mínimo requerido se llama un embrión. Y otra agrupación de átomos que sea mayor que ese tamaño mínimo se le llama núcleo. A causa de su inestabilidad, los embriones se forman y se redisuelven constantemente en el metal fundido, debido a la agitación y la energía térmica que le proporcionan los átomos vecinos que todavía están en estado líquido. Participan en la nucleación homogénea las energías libres de volumen liberada por la transformación del líquido a sólido y la energía libre de superficie necesaria para formar las nuevas superficies sólidas de las partículas solidificadas. En la nucleación homogénea de un metal puro que se está solidificando deben considerarse los dos tipos de cambio de energía. La primera es la energía libre de volumen liberada por la transformación del líquido a sólido cuando pasa de estado. Y la segunda es la energía libre de superficie, que es la necesaria para formar las nuevas superficies sólidas de las partículas solidificadas. El cambio de la energía libre de Gibbs está en función del radio del embrión, como se observa en la primera imagen, de la imagen de la izquierda. Si el radio de la partícula es mayor que el radio crítico, el núcleo estable va a continuar creciendo. En el caso de que sea menor que el radio crítico, como ya dijimos, la partícula se redisuelve. En la naturaleza los sistemas tienden a cambiar espontáneamente de energía de un estado de mayor energía y menos estable, a un estado de menor energía y mayor estabilidad. En el caso de la solidificación de un metal puro, si las partículas sólidas formadas durante la solidificación tienen un radio menor al del radio crítico, la energía del sistema puede disminuir cuando esas partículas se redisuelven. Pero si las partículas sólidas tienen radios mayores al radio crítico, la energía del sistema va a disminuir cuando esas partículas sigan creciendo. Nucleación heterogénea. Se origina sobre la superficie del recipiente que contiene el líquido fundido o sobre impurezas insolubles. No requiere casi de su enfriamiento. Se generan sobre diferentes agentes de nucleación. La nucleación heterogénea es la que tiene lugar
en un líquido sobre la superficie del recipiente que lo contiene, sobre las impurezas insolubles que están disueltas en él, o sobre otros materiales estructurales que disminuyen la energía libre necesaria para formar un núcleo estable. Como las operaciones de fundición industrial no se producen grandes sobrefriamientos, que normalmente varían entre 0.1 grados y 10 grados centígrados, la nucleación es heterogénea y no homogénea. Para que ocurra una nucleación heterogénea, el agente de nucleación sólido, que es la impureza sólida o el recipiente mismo, debe estar mojado por el metal líquido. También el líquido debe solidificar fácilmente sobre ese agente de nucleación. Esto crea un casquete de esfera que tiene un pequeño ángulo de contacto, θ, como se aprecia en el gráfico, entre el metal sólido y el agente de nucleación. La nucleación heterogénea ocurre sobre el agente de nucleación porque la energía superficial que se necesita para formar el núcleo estable es inferior a la que si el núcleo se formara en el seno del propio líquido puro, como es en el caso de la nucleación no homogénea. Al ser menor esta energía superficial para la nucleación heterogénea, el cambio de energía libre total para la formación de un núcleo estable es menor y por lo tanto también será menor para el tamaño de un núcleo crítico. De esta forma se requiere menor subenfriamiento para producir un núcleo estable por nucleación heterogénea.